Exploradores del tiempo, bienvenidos. Hace más de 70.000 años, en las cuevas de Zhoukoudian, cerca del actual Pekín, los primeros homínidos, conocidos como el hombre de Pekín, dejaron sus huellas en el territorio que hoy llamamos China. Estos antepasados, adaptados a un clima frío y hostil, dominaban el fuego y tallaban herramientas de piedra, marcando el inicio de una presencia humana que forjaría una civilización inmortal. Sus restos, hallados milenios después, revelan una vida de lucha e ingenio, donde la supervivencia dependía de la cooperación y la adaptación a un entorno de escasos recursos. Avanzamos al periodo neolítico, hacia el 10º milenio antes de Cristo, cuando las orillas de los ríos Amarillo y Yangtze se convirtieron en cunas de la agricultura. La cultura de Yansao, extendida por el norte, transformó la tierra con aldeas de casas circulares y campos de mijo. Sus cerámicas, pintadas con espirales y motivos geométricos, no solo servían para almacenar granos, sino que reflejaban un sentido de belleza y orden. Más al sur, la cultura de Longshan, hacia el 3er milenio antes de Cristo, perfeccionó la cerámica negra, tan fina que parecía desafiar las leyes de la arcilla. Estas comunidades construyeron murallas de tierra apisonada, señal de una organización social que comenzaba a trascender las simples tribus. En este tiempo, las aldeas crecieron hasta convertirse en protociudades. En Bampo, los habitantes cavaron fosos defensivos y construyeron almacenes comunales, signos de una sociedad que protegía sus recursos y organizaba el trabajo colectivo. Los entierros, acompañados de ofrendas como jade y cerámica, sugieren una creencia en la vida más allá de la muerte, un rasgo que perduraría en la cultura china. La domesticación del arroz en el Yangtze y del mijo en el norte permitió sostener poblaciones más grandes, sentando las bases para estructuras políticas más ambiciosas. Aunque no hay registros escritos, los restos arqueológicos hablan de un pueblo que buscaba armonía con la tierra y soñaba con un orden mayor. Hacia el 4º milenio antes de Cristo, las leyendas empiezan a entrelazarse con la historia. Los textos posteriores, como el Sujin, narran la existencia de los 3 Augustos y los 5 emperadores, figuras míticas consideradas ancestros de los chinos Han. Entre ellos destaca Wang Di, el emperador amarillo, a quien la tradición atribuye la invención de la escritura, la medicina y la agricultura. Se dice que unió tribus bajo un solo estandarte, derrotando a rivales como Chiyou en batallas épicas. Sin embargo, los historiadores advierten que estas historias son hipótesis, creadas siglos después para forjar una identidad común. Lo cierto es que las comunidades de esta época comenzaban a consolidar liderazgos y a imaginar un destino colectivo. Los sitios arqueológicos, como Davenkou, ofrecen una ventana a esta transición. Los entierros desiguales, con algunos individuos rodeados de ricas ofrendas y otros sin nada, revelan la aparición de jerarquías sociales. Los objetos de jade, tallados con formas de dragones y aves, no eran meros adornos, sino símbolos de poder y conexión espiritual. Las protociudades, con calles planificadas y talleres especializados, albergaban a miles de personas, mientras los intercambios de jade y conchas conectaban regiones lejanas, tejiendo una red de influencias culturales que anticipaba los primeros estados. Llegamos al 3er milenio antes de Cristo, cuando la dinastía Xia, según la tradición, dio el primer paso hacia una China unificada. Los relatos cuentan que Yu el Grande, un héroe legendario, domó las inundaciones del río Amarillo con canales y diques, ganándose la lealtad de las tribus. Tras rechazar el trono por humildad, finalmente lo aceptó, fundando la Xia. Los arqueólogos señalan al sitio de Erlitou, en Henan, como posible capital de esta dinastía. Palacios de tierra apisonada, talleres de bronce y tumbas ricamente adornadas sugieren una sociedad jerárquica capaz de movilizar miles de trabajadores. Las vasijas de bronce, usadas en rituales, simbolizaban autoridad y conexión con los ancestros. La existencia de la Xia sigue siendo un enigma. Los textos, escritos milenios después por historiadores como Sima Qian, carecen de corroboración directa. Algunos estudiosos sostienen que Erlitou representa una cultura avanzada, pero no necesariamente una dinastía como la describen las crónicas. Otros ven en Yu una figura simbólica, creada para exaltar la virtud del sacrificio por el bien común. Lo que no se discute es que Erlitou marca un hito, el nacimiento de la metalurgia del bronce, un avance que transformó la guerra, la religión y el comercio. Los primeros ejércitos, armados con hachas y lanzas de bronce, comenzaron a expandir territorios, mientras los rituales, presididos por líderes sacerdotes, reforzaban la autoridad. Este amanecer de la historia china, desde las cuevas de Zhoukoudian hasta las ciudades de Erlitou, es un testimonio de la resiliencia humana. Si este viaje a los orígenes de una gran civilización te ha inspirado, suscríbete para seguir desentrañando el pasado con nosotros, comparte tus reflexiones en los comentarios y deja tu apoyo para que más exploradores se unan a esta odisea. Mientras las sombras del mito se disipan, la dinastía Shang elevará la escritura y el poder a nuevas alturas, forjando un legado que resonará por milenios. La dinastía Shang, que surge alrededor del milésimo 600 a.C., marca el primer capítulo documentado de la historia china.
Desde su capital en Jin, cerca de la actual Anyang, los reyes Shang gobernaban un reino donde la religión y el poder se entrelazaban. Los huesos oraculares, caparazones de tortuga y omóplatos de buey grabados con preguntas a los dioses, son el testimonio más antiguo de la escritura china. Los chamanes reyes, como Tan, el fundador, consultaban a los espíritus sobre cosechas, guerras o enfermedades, y las respuestas, inscritas en caracteres arcaicos, revelan una sociedad obsesionada con el orden divino. Decenas de miles de estos textos, hallados en Anyang, no solo son un archivo histórico, sino la semilla de un sistema de escritura que evolucionaría hasta los ideogramas modernos. Los Shang eran maestros del bronce, una tecnología que transformó su mundo. En talleres reales, artesanos fundían calderos, campanas y vasijas rituales, decoradas con motivos de dragones y máscaras taotie, símbolos de poder y protección. Estas piezas, algunas de cientos de kilos, no eran meras herramientas, sino objetos sagrados que conectaban a los vivos con los ancestros. Los rituales, presididos por el rey, exigían ofrendas fastuosas, vino, grano, y con frecuencia, vidas humanas. Fosas con cientos de víctimas sacrificadas, desde prisioneros de guerra hasta sirvientes, muestran una práctica brutal pero central en la cosmovisión Shang, donde la muerte era un puente hacia la eternidad. La sociedad Shang era jerárquica. El rey, intermediario entre hombres y dioses, vivía en palacios de madera y tierra apisonada, rodeado de nobles y sacerdotes. Los aristócratas, que comandaban carros de guerra tirados por caballos, disfrutaban de banquetes y cacerías, mientras los campesinos, la gran mayoría, trabajaban la tierra con herramientas de piedra. El mijo y el trigo sustentaban a cientos de miles, dispersos en aldeas y ciudades fortificadas. Los mercados intercambiaban bronce, jade y conchas, conectando el reino con regiones tan lejanas como las estepas del norte o las costas del este. La guerra era el pulso de la dinastía. Ejércitos de miles de soldados, armados con hachas, lanzas y arcos, conquistaban territorios y capturaban prisioneros para sacrificios o trabajos forzados. Los carros de guerra, una innovación, daban ventaja en las llanuras, mientras murallas protegían las ciudades. Las inscripciones oraculares mencionan campañas contra los Qian, un pueblo del oeste, cuyos cautivos llenaban las fosas sacrificiales. Estas guerras expandían el territorio y reforzaban el poder del rey como elegido por los cielos. Hacia el milésimo 100 a.C., los Shang comenzaron a declinar. Los últimos reyes, como Di Xin, son descritos en crónicas posteriores como tiranos decadentes, más interesados en lujos que en gobernar. Las leyendas, aunque exageradas, narran que Di Xin organizaba orgías y ordenaba castigos crueles, alienando a nobles y pueblo. Los estados vasalos, como los Zhou, ganaron fuerza en el oeste. Bajo el liderazgo de Wu, los Zhou reunieron una coalición y marcharon contra Jin. La batalla de Muye, alrededor del milésimo 100 a.C., fue decisiva. El ejército Shang, traicionado por sus propios soldados, colapsó. Di Xin, derrotado, se inmoló en su palacio, según la tradición, poniendo fin a la dinastía. Los Zhou, victoriosos, proclamaron el mandato del cielo, la idea de que el gobernante era elegido por los dioses, pero podía perder su legitimidad si gobernaba con injusticia. Este concepto, que perduraría milenios, justificó la rebelión contra los Shang. Los Zhou occidentales, con capital en Aojin, consolidaron un sistema feudal, otorgando tierras a nobles a cambio de lealtad. La agricultura floreció con el arado de hierro, y los rituales confucianos tempranos, enfatizando la jerarquía, tomaron forma. La escritura, heredada de los Shang, se expandió para registrar leyes y crónicas, fortaleciendo la administración. La estabilidad Zhou occidental enfrentó retos. Hacia el octavo siglo a.C., invasiones de tribus nómadas, como los Ron, y disputas internas debilitaron el reino. En el año 771 a.C., Aojin fue saqueada, forzando a los Zhou a trasladarse a Luoyang, iniciando el período Zhou oriental. Esta era, conocida como primavera y otoño, marcó una fragmentación donde estados vasalos, como Yi Jin, superaron al rey en poder. En este caos, surgieron pensadores como Confucio, cuyas ideas sobre la virtud ofrecerían esperanza. La caída de los Shang y el ascenso de los Zhou muestran que el poder, sin justicia, es frágil. Si este relato de escritura antigua y batallas épicas te ha conmovido, suscríbete para seguir esta travesía, comparte tus pensamientos en los comentarios y deja tu apoyo para que esta historia inspire a otros. Mientras los Zhou orientales se adentran en la división, la sabiduría de los filósofos y la ambición de los estados forjarán un nuevo destino para China. La era Zhou oriental, iniciada en el año 771 a.C. tras el saqueo de Aojin, marcó un tiempo de fragmentación y transformación en China. Con la capital trasladada a Luoyang, el rey Zhou perdió autoridad sobre los nobles feudales, y los estados vasalos, como Yi, Jin, Chu y Yin, se convirtieron en potencias independientes. Esta época,
conocida como primavera y otoño por los anales del estado de Lu, fue un torbellino de alianzas, traiciones y guerras. Más de 100 estados, grandes y pequeños, competían por la supremacía, mientras las llanuras del río Amarillo se teñían con la ambición de sus ejércitos. El estado de Yi, en el este, se alzó bajo el duque Wan, quien en el VII siglo a.C. unió a varios estados en una liga para contrarrestar las invasiones bárbaras y la expansión de Chu, un reino meridional de cultura vibrante. Wan, asesorado por su ministro Wanzong, fortaleció y con reformas económicas, promoviendo el comercio de sal y hierro, y organizando un ejército de decenas de miles de soldados. Las crónicas, como el Zuozuan, narran cómo las conferencias entre estados, presididas por Yi, buscaban un frágil equilibrio de poder. Sin embargo, las alianzas eran efímeras, y batallas como la de Chengpu, en el año 632 a.C., donde Jin derrotó a Chu, reflejaban la lucha por la hegemonía. La guerra impulsó avances tecnológicos. Los carros de combate, ahora más ligeros, dominaban los campos de batalla, mientras las ballestas, una innovación china, daban ventaja a los arqueros. Las ciudades se fortificaban con murallas de tierra apisonada, algunas de decenas de metros de altura, como las de Yin, capital de Chu. La agricultura progresó, sistemas de riego y el arado de hierro aumentaron las cosechas, sustentando poblaciones crecientes. En las aldeas, los campesinos pagaban tributos a los nobles, mientras los artesanos producían bronces, sedas y lacados que circulaban en mercados bulliciosos. En medio de este caos, la cultura china floreció. Los rituales Zhou, que enfatizaban el respeto por la jerarquía y los ancestros, se refinaron, sentando las bases del pensamiento confuciano. Fue en esta época, hacia el VI siglo a.C., cuando nació Confucio en el estado de Lukonyu, su nombre original, vivió en un tiempo de decadencia moral, donde los nobles anteponían el poder a la virtud. Viajando de corte en corte, enseñó que un gobierno justo debía basarse en la benevolencia, la lealtad y el respeto mutuo. Sus ideas, recopiladas en las Analectas por sus discípulos, proponían que la armonía social dependía de la rectitud personal, desde el emperador hasta el campesino. Aunque Confucio fue ignorado en vida, sus enseñanzas resonaron profundamente. Su énfasis en la educación y el mérito inspiró a generaciones, mientras su visión de un orden social estable ofrecía esperanza en un mundo fracturado. Otros pensadores, como Mozi, defendieron el amor universal y criticaron los excesos de la guerra, mientras los poemas del Sijin, una antología de canciones populares y odas rituales, capturaban las alegrías y penurias del pueblo, desde las labores del campo hasta los lamentos por los conflictos. Esta efervescencia intelectual marcó un despertar filosófico que moldearía la identidad china. Hacia el V siglo a.C., la era primavera y otoño dio paso al periodo de los reinos combatientes, un tiempo aún más despiadado. Los estados más débiles fueron absorbidos, reduciendo los contendientes a 7 grandes potencias, Yin, Yi, Chu, Yan, Han, Zhao y Wei. Las guerras se volvieron más sangrientas, con ejércitos de cientos de miles enfrentándose en batallas como la de Champín, donde Yin aniquiló a decenas de miles de soldados de Zhao. La estrategia militar se refinó, y pensadores como Sun Tzu, autor del arte de la guerra, enseñaron que la victoria residía en la astucia, no solo en la fuerza. El legalismo, opuesto al confucianismo, ganó terreno en estados como Yin. Filósofos como Anfei abogaban por leyes estrictas y castigos severos, argumentando que la naturaleza humana era egoísta y solo podía controlarse con mano firme. Mientras, el taoísmo, atribuido a Lao Tse, ofrecía una vía mística, invitando a vivir en armonía con el Dao, el flujo natural del universo. El Zhuangzi, con sus parábolas, desafiaba la ambición y celebraba la simplicidad, brindando refugio espiritual en un mundo violento. La fragmentación no fue solo política, sino cultural. El sur, con estados como Chu, desarrolló tradiciones propias, con poesía lírica y rituales chamánicos que contrastaban con la sobriedad del norte. Sin embargo, la escritura, heredada de los San, unía a China, permitiendo que las ideas cruzaran fronteras. Rollos de bambú registraban leyes, tratados y poemas, preservando una herencia común. El caos de primavera y otoño, con su mezcla de guerra y sabiduría, forjó el alma de una civilización. Si las palabras de Confucio te han hecho reflexionar sobre el destino de las naciones, suscríbete para seguir esta odisea, comparte tus pensamientos en los comentarios y deja tu apoyo para que esta historia inspire a otros. Mientras los reinos combatientes se alzan, la ambición de Yin forjará un imperio que unirá a China bajo un solo cielo. El periodo de los reinos combatientes, intensificado en el V siglo a.C., sumió a China en un torbellino de conflictos donde 7 estados, Yin, Yi, Chu, Yan, Han, Zhao y Wei, lucharon por la supremacía. Las guerras, con ejércitos de cientos de miles, transformaron la tierra en un tablero de estrategia. La batalla de Champín, en el año 260 a.C., marcó un hito. Yin, con tácticas implacables, aniquiló a más de 400.000 soldados de Zhao, dejando fosas que aún estremecen.
Esta era no solo fue de destrucción, sino de innovación. Las ballestas de repetición, capaces de disparar múltiples proyectiles, y las espadas de hierro, más resistentes que el bronce, elevaron la letalidad, mientras murallas como las de Yan resistían invasiones. La ambición impulsó reformas radicales. En In, el ministro San Yan instauró el legalismo, premiando el mérito militar y castigando la desobediencia. Las tierras se redistribuyeron para aumentar la producción, y los campesinos, organizados en unidades familiares, pagaban impuestos al Estado. Estas medidas convirtieron a In en una máquina de guerra, con un ejército disciplinado y una economía robusta. Otros estados, como Wei, adoptaron reformas similares, mientras se fortalecía su comercio marítimo. La moneda, en forma de cuchillos de bronce, estandarizó los intercambios en mercados bulliciosos. Las ideas florecieron en el caos. Mencio, refinando el confucianismo, defendía que los gobernantes debían ganarse la lealtad con benevolencia, una idea revolucionaria frente al legalismo. El taoísmo, con el Dao de Jing atribuido a Lao Tse, invitaba a fluir con la naturaleza, mientras Zhuangzi, con parábolas humorísticas, desafiaba las convenciones. Sun Tzu, en el arte de la guerra, enseñaba que la victoria residía en la astucia. Las 100 escuelas, desde logicistas hasta agraristas, debatían en cortes y mercados, forjando una identidad china que trascendía las fronteras. La cultura era diversa. En Chu, poetas como Qu Yuan componían versos melancólicos, como el Lisao, lamentando la corrupción. Los estados del norte producían bronces con inscripciones de victorias. La escritura, más estandarizada, se grababa en bambú, preservando tratados y filosofías. Esta efervescencia intelectual unía a una China dividida, mientras los rollos de bambú llevaban las ideas de Confucio y Lao Tse a través de las fronteras de los estados en guerra. Hacia el tercer siglo antes de Cristo, In emergió como el depredador supremo. Bajo el rey Yinzhen, quien asumió el trono a los 13 años, In conquistó a sus rivales. Con el consejero Li Si, un legalista, Yinzhen unificó China en el año 221 a.C., proclamándose In Shi Huang, el primer emperador. Su reinado marcó el fin de los reinos combatientes y el nacimiento de un imperio centralizado. Estandarizó la escritura, los pesos, las medidas y los ejes de los carros, asegurando que el comercio y la administración fluyeran sin obstáculos. In Shi Huang unió a China por la visión y la fuerza. Ordenó construir la Gran Muralla, uniendo tramos anteriores para protegerse de los nómadas Xiongnu. Miles de trabajadores, muchos prisioneros, perecieron en esta obra colosal, que se extendía por miles de kilómetros. Su mausoleo en Oncean, custodiado por un ejército de terracota de más de 8.000 figuras, refleja su obsesión por la inmortalidad. Sin embargo, su tiranía fue implacable, quemó libros confucianos, persiguió a los intelectuales y, según crónicas, enterró vivos a cientos de eruditos que lo criticaron. El legalismo, base del régimen, exigía obediencia absoluta, pero agotó al pueblo. Impuestos, trabajos forzados y leyes draconianas alimentaron el descontento. Cuando In Shi Huang murió en el año 210 a.C., su imperio colapsó. Su hijo, incapaz, no contuvo las rebeliones. En el año 206 a.C., Liu Ban, un campesino convertido en general, derrotó a los leales a In y fundó la dinastía Han. Este nuevo capítulo prometía estabilidad, pero heredaba un país fracturado por la guerra y la represión. La unificación de In Shi Huang, aunque breve, cambió el destino de China. Si este relato de ambición y sacrificio te ha estremecido, suscríbete para seguir desentrañando los hilos de esta civilización, comparte tus reflexiones en los comentarios y deja tu apoyo para que más corazones descubran esta épica. Mientras los Han se alzan, sus gobernantes aprenderán que un imperio no se sostiene solo con la fuerza, sino con la lealtad del pueblo, forjando un legado que resonará por siglos. La dinastía Han, fundada por Liu Ban en el año 206 a.C., marcó una era dorada que consolidó a China como una civilización unificada. Tras el colapso del régimen In, Liu Ban, conocido como Gaozu, sanó un país herido por la tiranía. Desde Chang'an, combinó el legalismo con ideas confucianas emergentes, redujo impuestos y suavizó castigos, ganándose la lealtad del pueblo. Mantuvo el control centralizado, otorgando tierras a aliados mientras vigilaba a los nobles para evitar rebeliones. La estabilidad Han impulsó una economía vibrante. La agricultura, con arados de hierro y riego, transformó las llanuras del río Amarillo. El mijo, trigo y arroz sustentaban a decenas de millones. Los mercados, desde Chang'an hasta Luoyang, rebosaban de seda, jade y cerámicas. La ruta de la seda conectó China con Asia Central, Persia y el Mediterráneo, llevando seda y especias al oeste y trayendo caballos y vidrio. Caravanas cruzaban desiertos, tejiendo una red comercial que difundió la cultura china. Bajo el emperador Wu, desde el año 141 hasta el 87 a.C., los Han alcanzaron su apogeo.
Wu expandió el imperio contra los Xiongnu, nómadas del norte, con ejércitos de cientos de miles liderados por generales como Gokubin. Sus victorias aseguraron la ruta de la seda e introdujeron caballos Fergana, revolucionando la caballería. Wu envió a Zhang Qian a explorar Asia Central, estableciendo lazos con reinos lejanos. Estas hazañas proyectaron el poder chino más allá de sus fronteras. El confucianismo, promovido por Wu, se convirtió en ideología estatal. Don Zongsu argumentó que el emperador, hijo del cielo, debía gobernar con virtud para mantener la armonía cósmica. Academias formaban funcionarios en los clásicos, y los exámenes imperiales, aún incipientes, seleccionaban talentos. Los rituales, desde sacrificios en altares hasta ceremonias cortesanas, reforzaban un orden social donde cada persona tenía un rol. Esta burocracia dio cohesión al vasto imperio. La ciencia y la cultura prosperaron. Sima Qian, en el Siji, narró la historia china desde tiempos míticos, estableciendo un estándar historiográfico. El papel, inventado en esta era, reemplazó los rollos de bambú, difundiendo el conocimiento. El sismógrafo de Zhang en el año 132 después de Cristo, detectaba terremotos, mientras tratados médicos exploraban acupuntura y hierbas. La poesía, como el chuzi, y la música, con liras y flautas, enriquecían la vida de la élite. La crisis llegó en el año 9 después de Cristo, cuando Wanman usurpó el trono, fundando la dinastía Xin. Su reforma agraria y abolición de la esclavitud provocaron caos, alienando a los nobles. Inundaciones y hambrunas agravaron la situación, y en el año 23 después de Cristo, Wanman fue asesinado. Wanwu restauró los Han en Luoyang, iniciando la era Han oriental. Este periodo mantuvo la prosperidad cultural y comercial, con ciudades albergando cientos de miles de habitantes. La sociedad Han era diversa pero desigual. Los nobles vivían en mansiones, mientras los campesinos pagaban tributos. Las mujeres, como la emperatriz Lu, influían en la corte. El comercio enriqueció a mercaderes, pero la brecha social creció. La rebelión de los turbantes amarillos, en el año 184 después de Cristo, reflejó el descontento. Liderada por un líder taoísta, movilizó a decenas de miles, pero fue aplastada, debilitando al imperio. Hacia el año 220 después de Cristo, los Han colapsaron. Generales y gobernadores, convertidos en señores de la guerra, fragmentaron el imperio. La corte, dominada por eunucos, perdió control. El último emperador abdicó, dando paso a los tres reinos. El legado Han perduró, la idea de una China unificada, el confucianismo y la ruta de la seda. Si este relato de un imperio que unió a millones te ha inspirado, suscríbete para seguir esta odisea, comparte tus reflexiones en los comentarios y deja tu apoyo para que más descubran esta historia. Mientras los tres reinos se alzan, la lucha por el poder dividirá a China, pero su espíritu resistirá en el caos. El colapso de los Han en el año 220 después de Cristo sumió a China en una era de división conocida como los Tres Reinos. El imperio se fragmentó en tres estados, Wei en el norte, Su en el suroeste y Wu en el sureste, cada uno liderado por figuras que reclamaban el mandato del cielo. Wei, fundado por Cao Cao, un general y poeta, dominaba las llanuras del río Amarillo desde Luoyang. Su, bajo Liu Bei, un descendiente Han, se estableció en Sichuan, con el estratega Zhuge Liang. Wu, liderado por San Wan, controlaba el valle del Yangtze con su flota naval. Este periodo, inmortalizado en el romance de los Tres Reinos, combinó heroísmo y traición en batallas épicas. La guerra definió la era. En el año 208 después de Cristo, la batalla de los acantilados rojos fue un hito. Cao Cao, con cientos de miles de soldados, buscó aplastar a Wu y Su. Zhuge Liang y Zhou Yu, de Wu, aliados, incendiaron la flota de Wei con barcos cargados de fuego, aprovechando el viento del Yangtze. La derrota frustró la unificación y consolidó la división. Las crónicas, aunque embellecidas, exaltan la estrategia sobre la fuerza, un tema central en las leyendas de esta era. Cada reino desarrolló su identidad. Wei, el más poblado, heredó la burocracia Han y promovió el confucianismo, pero su corte estaba plagada de intrigas. Cao Cao, carismático, escribió poemas melancólicos mientras gobernaba con firmeza. Su, idealizado como virtuoso, atrajo a leales que soñaban con restaurar los Han. Zhuge Liang, con su abanico de plumas, diseñó campañas y creó la ballesta de repetición, disparando 10 flechas en segundos. Wu, con comercio marítimo, conectaba con el sudeste asiático, intercambiando arroz por perlas. La vida era dura. Las guerras agotaban a los campesinos, obligados a servir como soldados. Las ciudades, como Jianyangwu, florecían con mercados, pero las aldeas sufrían hambrunas. La población, que alcanzó 60 millones bajo los Han, se redujo. Sin embargo, la cultura no decayó, poetas de Wei,
como los hermanos Cao, escribían sobre la fugacidad de la vida, mientras los artistas de su tallaban relieves de dragones. El budismo, llegado desde India, ganó adeptos, con monasterios ofreciendo refugio espiritual. En el año 263 después de Cristo, Wei conquistó Su, pero la unificación seguía lejana. En el año 280 después de Cristo, la dinastía Jin, sucesora de Wei, derrotó a Wu, reunificando China brevemente. Sin embargo, la dinastía Jin fue frágil. La rebelión de los 8 príncipes, en el año 301 después de Cristo, la debilitó, y en el año 316 después de Cristo, los nómadas Xiongnu saquearon Luoyang, forzando a los Jin a huir a Jiankang. Este evento inició las dinastías del norte y del sur, una división que duró hasta el año 589 después de Cristo. El norte, con los 16 reinos, fue un mosaico de estados fundados por pueblos no-Han, como los Xianbei. Estos reinos, como el Wei del norte, adoptaron la escritura china, pero sus líderes mantenían tradiciones nómadas, como la cetrería. En el sur, los Jin orientales y dinastías como Liu Song preservaron la cultura Han, con Jiankang como centro de poesía. El budismo floreció. En el norte, los Wei del norte esculpieron las grutas de Yungan, con miles de estatuas de Buda. En el sur, los monjes traducían sutras, integrando ideas indias con el taoísmo. La división marcó contrastes culturales. En el sur, poetas como Xie Linjun cantaban a las montañas, y la caligrafía se elevó a arte. En el norte, la fusión de culturas trajo innovaciones, como la silla con estribos, que revolucionó la guerra. La economía, aunque debilitada, seguía activa. El sur exportaba té, mientras el norte comerciaba con las estepas. Las mujeres, como la poetisa Su Hui, dejaron huella con obras como un poema palindrómico de 800 palabras. Hacia el V siglo después de Cristo, el Wei del norte unificó el norte, mientras el sur se fragmentaba. La guerra y las migraciones reconfiguraron la sociedad. Los Han del norte se mezclaron con nómadas, mientras los del sur preservaban las tradiciones clásicas. El budismo, con su mensaje de trascendencia, unió ambos mundos, con pagodas salpicando el paisaje. Solo la dinastía Sui, en el año 589 después de Cristo, lograría reunificar China, cerrando este capítulo de caos. La era de los 3 reinos y la desunión mostró la resiliencia de una civilización que, aun dividida, preservó su esencia. Si las hazañas de Zhuge Liang o las grutas de Yungan te han cautivado, suscríbete para seguir esta travesía, comparte tus reflexiones en los comentarios y deja tu apoyo para que esta historia llegue a más almas. Mientras la dinastía Sui se alza, China se prepara para un renacimiento que iluminará el mundo con su esplendor. La dinastía Sui, fundada en el año 589 después de Cristo por Yang Jian, conocido como el emperador Wen, reunificó China tras siglos de división. Desde Chang'an, Wen restauró el orden en un territorio fracturado. Inspirado por el confucianismo y el budismo, redujo impuestos, reorganizó la administración y reinstauró los exámenes imperiales, seleccionando funcionarios por mérito. Su reinado trajo estabilidad, con graneros llenos de arroz y mijo, mientras ciudades como Luoyang recuperaban su esplendor. Wen, frugal y justo, ganó el respeto de un pueblo agotado por la guerra. El Gran Canal, una obra colosal, fue el mayor logro Sui. Iniciado por Wen y completado por su hijo, el emperador Yan, conectó los ríos Amarillo y Yangtze, extendiéndose por más de 1000 kilómetros. Barcazas cargadas de grano, seda y té navegaban sus aguas, uniendo el norte agrícola con el sur comercial. Los mercados de Yangzhou y Hangzhou florecieron, pero la construcción costó la vida de millones de trabajadores, víctimas del agotamiento y las inundaciones. El pueblo, aunque beneficiado, pagó un alto precio por esta maravilla. El emperador Yan, desde el año 604 después de Cristo, fue ambicioso pero imprudente. Sus campañas contra Goguryeo, en la actual Corea, involucraron ejércitos de cientos de miles, pero terminaron en desastres, con decenas de miles muertos por emboscadas o el frío. Sus proyectos, como palacios flotantes, vaciaron las arcas. Su extravagancia alienó a los nobles y agotó al pueblo, que enfrentaba impuestos crecientes. Hacia el año 616 después de Cristo, rebeliones estallaron, y en el año 618 después de Cristo, Yan fue asesinado, colapsando la dinastía. Li Yuan, un noble militar, fundó la dinastía Tang en el año 618 después de Cristo, tomando Chang'an como capital. Bajo su hijo, Li Qimin, conocido como Taizong, el imperio se expandió desde Mongolia hasta Asia Central. Taizong, guerrero y estadista, derrotó a los turcos orientales y consolidó la ruta de la seda, conectando Chang'an con Samarcanda. Su reinado promovió la tolerancia. Budistas, taoístas, nestorianos y musulmanes convivían en una capital de más de 1 millón de almas. Los exámenes imperiales atrajeron talentos, mientras las leyes Tang aseguraban equidad. La cultura Tang alcanzó cumbres sublimes. Poetas como Li Bai, con versos ebrios de vino y luna, y Du Fu,
que lamentaba las penurias de la guerra, capturaron la época. La pintura de paisajes brumosos y la música con liras y tambores enriquecían la corte. La emperatriz Wu Zetian, reinando desde el año 690 hasta el año 705 después de Cristo, fue la única mujer en gobernar como emperadora. Astuta, promovió el budismo y fortaleció la burocracia, aunque su ascenso dividió a los confucianos. La economía Tan prosperó. El Gran Canal y el comercio llevaron seda, porcelana y té a Persia y Bizancio. Los mercados de Chang'an ofrecían especias y camellos. La imprenta de bloques de madera difundió textos budistas, mientras los astilleros construían barcos que navegaban al sudeste asiático. Sin embargo, la rebelión de Anlushan, iniciada en el año 755 después de Cristo, devastó el imperio. Anlushan, un general turco, capturó Chang'an, forzando al emperador a huir. La guerra, que duró 8 años, dejó millones de muertos y arruinó la economía. Aunque la rebelión fue sofocada, los Tan no recuperaron su gloria. Los generales regionales ganaron autonomía, debilitando el poder central. En el año 907 después de Cristo, la dinastía colapsó, dando paso a las 5 dinastías y los 10 reinos. El legado Tan perduró, su arte, tolerancia y burocracia inspiraron a las dinastías futuras. La era Sui Tan mostró que China podía brillar tras la división. Mientras las 5 dinastías luchan, el espíritu Tan seguirá vivo, esperando un nuevo amanecer. El colapso de la dinastía Tan en el año 907 después de Cristo sumió a China en un periodo de fragmentación conocido como las 5 dinastías y los 10 reinos. En el norte, 5 dinastías efímeras, la Ter Liang, la Ter Tan, la Ter Jin, la Ter An y la Ter Zhou, se sucedieron, luchando por las llanuras del río Amarillo. En el sur, 10 reinos, como Wu y Southern Tan, prosperaron en el valle del Yangtze. Este caos, hasta el año 960 después de Cristo, fue un torbellino de guerras, pero también de resiliencia cultural que preservó el legado Tan. En el norte, la dinastía la Ter Liang, fundada por Zhou Wen, marcó el inicio. Su reinado, turbulento, enfrentó revueltas de generales. Las dinastías posteriores, a menudo de origen satuo, como los la Ter Tan, adoptaron la burocracia Tan, pero carecían de estabilidad. Las capitales, como Kaifeng, cambiaban de manos. La imprenta de bloques de madera, perfeccionada, produjo textos confucianos y budistas, difundiendo el saber en la crisis. En el sur, reinos como Southern Tan, en Nanjing, se beneficiaron del comercio marítimo, exportando té y porcelana. La cultura sureña floreció. Poetas como Li Yu, último rey de Southern Tan, escribieron versos melancólicos sobre la pérdida de su reino, joyas literarias. La cerámica celadón, de tonos verdes, y la pintura de paisajes alcanzaron cumbres. El budismo, con monasterios en Hanzhou, seguía uniendo, mientras la caligrafía ofrecía refugio espiritual. En el norte, los gobernantes satuo mezclaban rituales budistas con tradiciones nómadas, creando un sincretismo único que enriqueció la cultura. En el año 960 después de Cristo, Zhao Guanyin, general de la Ter Zhou, unificó el norte y fundó la dinastía Song, proclamándose emperador Taizu. Fortaleció la burocracia civil, sometiendo el ejército a eruditos, una decisión que dio estabilidad. Taizu y Taizong conquistaron el sur, reunificando China en el año 979 después de Cristo, aunque el reino Liao, en el norte, resistió. La dinastía Song del norte, con capital en Kaifeng, marcó un esplendor cultural y económico sin igual. La población Song creció a más de 100 millones. Kaifeng, con 1 millón de habitantes, bullía con teatros y mercados. La pólvora, inventada siglos antes, se usó en armas como cañones primitivos, mientras la brújula transformó la navegación. La imprenta de tipos móviles, de Bisen, en el año 1040 después de Cristo, permitió producir libros masivamente, desde clásicos hasta manuales agrícolas. El neoconfucianismo, liderado por Zhuangzi, combinó ética y metafísica, guiando la educación imperial. La economía Song fue revolucionaria. El papel moneda facilitó el comercio, y los barcos navegaban a India, exportando porcelana. Los mercados de Hanzhou ofrecían incienso persa y marfil africano. La poesía, pintura y caligrafía brillaron, Susi escribía versos profundos, mientras Fan Quan capturaba la naturaleza. Sin embargo, amenazas externas crecieron. Los Liao y los Jin, de origen Jurchen, presionaban. En el año 1127 después de Cristo, los Jin capturaron Kaifeng, forzando a los Song a huir a Hanzhou, iniciando la dinastía Song del sur. La era de las 5 dinastías y Song del norte mostró la capacidad de China para renacer tras la división, forjando una sociedad donde el arte y el comercio florecieron. Mientras los Jin dominan el norte, los Song del sur defenderán su legado, preparando un futuro de desafíos.
La caída de Kaifeng en el año 1127 después de Cristo marcó el fin de la dinastía Song del Norte y el comienzo de la dinastía Song del Sur. Los Jin, un pueblo jurchen, capturaron el norte y forzaron a la corte Song a huir a Hanzhou, al sur del Yangtze. Allí, el emperador Gaozong restableció el gobierno, declarando a Hanzhou capital. A pesar de la pérdida territorial, los Song del Sur lograron una China vibrante, conocida por su riqueza cultural, económica y tecnológica, que brilló en la adversidad. Hanzhou, con más de 1 millón de habitantes, se convirtió en una metrópoli espléndida. Sus canales, puentes y mercados rebosaban de vida, mercaderes ofrecían seda y té, mientras poetas llenaban las casas de té. La pintura de paisajes, con Ma Yuan, capturaba las montañas brumosas, y la poesía de Lu Yu expresaba patriotismo y melancolía. El neoconfucianismo de Zhuo XI consolidó su influencia, guiando la educación. La economía prosperó, barcos de 100 metros navegaban a India y Arabia, exportando porcelana y trayendo especias y perlas. La pólvora se perfeccionó, usándose en granadas, mientras la imprenta de tipos móviles difundía libros. El papel moneda impulsó el comercio, y la agricultura, con nuevas variedades de arroz, sustentó a decenas de millones. Militarmente, los Song del Sur dependían de su armada para defender el Yangtze. El general Yue Fei lideró campañas contra los Jin, recuperando territorios. Su victoria en Yancheng, en el año 1140 después de Cristo, inspiró esperanzas, pero intrigas cortesanas llevaron a su ejecución en el año 1142 después de Cristo, un episodio lamentado como traición. En el siglo XIII, los mongoles, liderados por Genghis Khan, emergieron. Tras conquistar a los Jin en el año 1234 después de Cristo, atacaron a los Song. En el año 1276 después de Cristo, Kublai Khan capturó Hanzhou. La resistencia Song continuó hasta la batalla de Yamen, en el año 1279 después de Cristo, donde la flota fue destruida, y el último emperador, un niño, pereció. Kublai, proclamado emperador Yuan en el año 1271 después de Cristo, unificó China desde Dadu, la actual Pekín. Los Yuan, de origen mongol, adoptaron la burocracia china, pero favorecieron a mongoles y extranjeros, como Marco Polo, en puestos clave. Los Han enfrentaron discriminación, y los exámenes imperiales se suspendieron. Kublai promovió el comercio, la ruta de la seda y los puertos conectaban con Persia y Europa. La cultura Yuan fue un crisol, el teatro Zhaju narraba historias de heroísmo, y la porcelana azul y blanca se exportaba mundialmente. El budismo tibetano inspiró templos, mientras Wo Shoujin avanzaba en astronomía. Sin embargo, los impuestos y trabajos forzados alimentaron el descontento. En el año 1351 después de Cristo, los turbantes rojos, un movimiento religioso, desataron rebeliones. Zhu Yuanzhan, un monje convertido en guerrero, capturó Nanjing en el año 1368 después de Cristo, proclamándose emperador Hongwu de la dinastía Min. La expulsión de los mongoles marcó el retorno del dominio Han, cerrando un capítulo de conquista extranjera. La era Song del Sur y Yuan mostró la resiliencia de China bajo presión, adaptándose sin perder su esencia. Mientras los Min se alzan, China restaurará su identidad, forjando un nuevo capítulo de esplendor. La dinastía Min, fundada por Zhu Yuanzhan en el año 1368 después de Cristo, marcó el retorno del dominio Han tras el yugo mongol. Desde Nanjing, Zhu, conocido como Hongwu, restauró la identidad china. De origen campesino, gobernó con firmeza, eliminando rivales y reformando el Estado. Restableció los exámenes imperiales, fortaleció el confucianismo y redistribuyó tierras a los campesinos, asegurando estabilidad. Su código legal, severo, castigaba la corrupción, mientras centralizaba el poder, desconfiando de los nobles. En el año 1403 después de Cristo, el emperador Yongle trasladó la capital a Pekín, construyendo la ciudad prohibida, un complejo palaciego que simbolizaba el poder imperial. Yongle expandió el imperio, conquistando Annam y sometiendo a los mongoles. Sus viajes marítimos, liderados por Zheng He entre los años 1405 y 1433 después de Cristo, proyectaron el poder Min. Flotas con barcos de 100 metros llegaron a India, Arabia y África, intercambiando seda por especias y jirafas. Tras Yongle, la corte, temerosa de costos, suspendió estas expediciones. La economía Min floreció. El Gran Canal conectaba el norte con el sur, mientras puertos como Guangzhou comerciaban con Japón y el sudeste asiático. La plata, llegada desde América vía españoles, impulsó el comercio. Los mercados de Nanjing bullían con sedas y cerámicas. La agricultura, con arroz, trigo y nuevos cultivos como maíz, sustentaba a más de 100 millones. Ciudades como Suzhou producían sedas codiciadas, mientras los artesanos refinaban la porcelana azul y blanca. La cultura Min alcanzó cumbres sublimes.
Novelas como Viaje al Oeste, sobre el mono Sambucón, y Margen de Agua, sobre bandidos, marcaron un nuevo género. Pintores como Senzou capturaban paisajes fluidos, y la ópera, con trajes coloridos, entretenía a todos. El confucianismo guiaba la educación, pero el taoísmo y el budismo seguían vivos en templos. La imprenta difundió textos, desde clásicos hasta almanaques, expandiendo el saber entre las clases medias. Los Min enfrentaron desafíos. En el norte, los mongoles, bajo Altan Khan, atacaban la Gran Muralla, reforzada con piedra. En el este, piratas japoneses saqueaban costas, mientras portugueses y holandeses, llegados en el siglo XVI, exigían comercio. Internamente, la corrupción y los impuestos alimentaron el descontento. Emperadores como Banli se retiraron, dejando el poder a eunucos, debilitando la corte. Hambrunas y rebeliones, como la de Li Zichen en el año 1640 después de Cristo, erosionaron el control. En el año 1644 después de Cristo, Li Zichen capturó Pekín, y el emperador Chongzhen se ahorcó tras la ciudad prohibida. Los manchúes, formados como dinastía Qin, aprovecharon el caos. Liderados por Dorgon, derrotaron a Li Zichen y proclamaron a Sun Zi emperador en Pekín. Los Min resistieron en el sur, pero en el año 1662 después de Cristo colapsaron. La gloria Min, con su arte y exploración, dejó un legado de creatividad y orgullo. La dinastía Qin, fundada por los manchúes en el año 1644 después de Cristo, marcó una nueva era tras la caída de los Min. Desde Pekín, los Qin enfrentaron el desafío de gobernar un pueblo mayoritariamente Han. Adoptaron el confucianismo y la burocracia Min para legitimarse, pero impusieron su cultura, como la coleta, un peinado obligatorio que simbolizaba su misión. Bajo el emperador Kangyi, desde el año 1661 hasta 1722 después de Cristo, el imperio se consolidó. Kangyi, erudito y guerrero, sofocó rebeliones, expandió el territorio hacia Mongolia, Tíbet y Xinjiang, y patrocinó diccionarios y enciclopedias, promoviendo la coexistencia de chinos y manchúes. El reinado de Qianlong, desde el año 1735 hasta 1796 después de Cristo, llevó al imperio a su mayor extensión. Qianlong compiló la Sikuquansu, una vasta biblioteca, y patrocinó pinturas y poemas. Su corte recibía tributos de Vietnam y Corea. Sin embargo, la corrupción y los gastos excesivos comenzaron a debilitar las arcas. La economía improsperó, el Gran Canal y los puertos de Guangzhou exportaban té, seda y porcelana a Europa, mientras la plata americana alimentaba el comercio. La población alcanzó los 300 millones en el siglo XVIII. La cultura infusionó tradiciones Han y manchúes. La ópera de Pekín, con máscaras y acrobacias, cautivaba, mientras novelas como El sueño del pabellón rojo exploraban la decadencia noble. El confucianismo guiaba la educación, pero el budismo y el taoísmo atraían a millones. Poetas como Yuan Mei y figuras como la emperatriz viuda Cixi, influyente desde el año 1861 después de Cristo, dejaron huella. Las ciudades, como Shanghái, crecieron, con mercados que ofrecían opio indio y relojes europeos. El contacto con Occidente trajo tensiones. En el año 1793 después de Cristo, la misión británica de Lord Macartney buscó abrir el comercio, pero Qianlong, confiado en la superioridad china, la rechazó. En el siglo XIX, el comercio de opio británico devastó China, con millones de adictos. La confiscación de opio en Guangzhou en el año 1839 después de Cristo desató la Primera Guerra del Opio. La derrota china en el año 1842 después de Cristo forzó el Tratado de Nanjing, cediendo Hong Kong y abriendo puertos. La debilidad desató rebeliones. La rebelión Taiping, liderada por Hong Xiuquan, quien se proclamó hermano de Jesús, sacudió China desde el año 1850 hasta 1864 después de Cristo. Con ejércitos de millones, capturaron Nanjing, pero colapsaron, dejando decenas de millones de muertos. Las revueltas Nian y Dungan agravaron el caos. Cixi, dominante hasta el año 1908 después de Cristo, modernizó el ejército, pero resistió reformas profundas, alienando a intelectuales como Kang Yubei. La rebelión de los Boxers, en el año 1900 después de Cristo, un movimiento antioccidental, asedió legaciones extranjeras en Pekín. La intervención de 8 potencias aplastó a los Boxers, forzando indemnizaciones. La dinastía, agotada, colapsó en el año 1912 después de Cristo. La revolución de Sinai, liderada por Sun Yat-sen, derrocó al emperador Puyi, estableciendo la República de China, un capítulo de esperanza y turbulencia. La dinastía Qin, debilitada por derrotas y rebeliones, enfrentó su ocaso en el siglo XIX. La Primera Guerra del Opio, perdida en el año 1842 después de Cristo, marcó el inicio de un siglo de humillaciones.
El Tratado de Nanjing cedió Hong Kong a los británicos y abrió puertos al comercio extranjero, erosionando la soberanía. La Segunda Guerra del Opio, entre los años 1856 y 1860 después de Cristo, forzó más concesiones, legalizando el opio y permitiendo misiones cristianas. Las potencias occidentales, junto a Japón, explotaron la fragilidad imponiendo tratados desiguales. Internamente, la rebelión Taiping, desde el año 1850 hasta 1864 después de Cristo, devastó el país. Hon Xiuquan, líder mesiánico, movilizó millones, capturando Nanjing. La represión, liderada por generales como Zheng Guofan, dejó decenas de millones de muertos. Otras revueltas, como la de los Nian y los musulmanes Dungan, agravaron el caos. La economía colapsó, la inflación y los impuestos agotaron a los campesinos, mientras la población, cercana a 400 millones, sufría hambrunas. La emperatriz viuda Cixi, dominante desde el año 1861 hasta 1908 después de Cristo, intentó modernizar China. Financió ferrocarriles y una marina, pero desvió fondos para reconstruir el Palacio de Verano. Su resistencia a reformas democráticas frustró a intelectuales como Kang Yubei, quien abogaba por una monarquía constitucional. La reforma de los 100 días, en el año 1898 después de Cristo, buscó modernizar la educación y el gobierno, pero Cixi la aplastó, encarcelando al emperador Guangxu. La rebelión de los Boxers, en el año 1900 después de Cristo, expresó el resentimiento antioccidental. Campesinos y artesanos, organizados en una sociedad secreta, asediaron legaciones extranjeras en Pekín, matando a misioneros y chinos cristianos. Una alianza de 8 potencias aplastó el levantamiento en el año 1901 después de Cristo, saqueando Pekín y forzando indemnizaciones que hundieron las finanzas Qin. Este desastre expuso la incapacidad de la dinastía para defender a China, alimentando el descontento. El llamado a la revolución creció. Sun Yat-sen, un médico educado en Occidente, fundó la Alianza Revolucionaria en el año 1905 después de Cristo, inspirado por ideales democráticos. Desde el exilio, organizó levantamientos, ganando apoyo entre estudiantes y militares. El levantamiento de Wuchang, el 10 de octubre del año 1911 después de Cristo, encendió la revolución de Sinai. Las provincias se rebelaron, y en el año 1912 después de Cristo, el último emperador, Puyi, un niño de 6 años, abdicó, poniendo fin a 2000 años de monarquía. La República de China, proclamada por Sun Yat-sen en Nanjing, prometía modernidad, pero enfrentó caos. Sun, nombrado presidente provisional, carecía de poder militar. Yuan Shikai, un general Qin, asumió la presidencia, traicionando a los revolucionarios. En el año 1915 después de Cristo, intentó proclamarse emperador, pero murió en el año 1916 después de Cristo, dejando a China fragmentada. Los señores de la guerra, controlando regiones como feudos, sumieron al país en una década de conflictos, mientras Japón y las potencias occidentales exigían más concesiones. El declive y el nacimiento de la República reflejaron la lucha de China por adaptarse a un mundo cambiante. Mientras los señores de la guerra fragmentan la nación, nuevas fuerzas, como el Partido Nacionalista y el Comunista, emergerán para forjar un futuro incierto. La República de China, establecida en el año 1912 después de Cristo tras la caída de los Qin, nació con la promesa de modernidad, pero se sumió en el caos. Sun Yat-sen, líder de la revolución de Sinai, proclamó la República en Nanjing, inspirado en ideales democráticos. Sin embargo, su gobierno carecía de poder militar, y Yuan Shikai, un general oportunista, asumió la presidencia. En el año 1915 después de Cristo, Yuan intentó proclamarse emperador, pero su muerte en el año 1916 después de Cristo desató una era de fragmentación. Los señores de la guerra, controlando regiones como feudos, dividieron el país, mientras potencias extranjeras, como Japón y Gran Bretaña, explotaban la debilidad, exigiendo concesiones territoriales. En este torbellino, surgieron dos fuerzas, el Partido Nacionalista, o Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, y el Partido Comunista Chino, fundado en el año 1921 después de Cristo por intelectuales como Chen Duxiu y Mao Zedong. El Kuomintang, con base en Guangzhou, buscó unificar China. En el año 1926 después de Cristo, Xian lanzó la Expedición del Norte, derrotando a muchos señores de la guerra y estableciendo Nanjing como capital en el año 1928 después de Cristo. Pero su alianza con los comunistas se rompió. En el año 1927 después de Cristo, Xian purgó a los comunistas en Shanghái, matando a miles y forzándolos a huir al campo. Los comunistas, liderados por Mao, se reorganizaron en zonas rurales como Jiangxi, estableciendo soviets basados en la reforma agraria. En el año 1934 después de Cristo, acosados por Xian, emprendieron la Larga Marcha, una retirada de más de 10.000 kilómetros hasta Yan'an, en el año 1935 después de Cristo.
De 100.000 marchantes, solo 10.000 sobrevivieron, pero la hazaña consolidó a Mao como líder. Mientras, Chiang enfrentaba amenazas externas. Japón, aprovechando la división, invadió Manchuria en el año 1931 después de Cristo, creando el estado títere de Manchukuo. La Segunda Guerra Sino-Japonesa, iniciada en el año 1937 después de Cristo tras el incidente del puente Marco Polo, marcó un punto de inflexión. Japón capturó Pekín, Shanghái y Nanjing, donde la masacre de Nanjing, entre los años 1937 y 1938 después de Cristo, dejó cientos de miles de muertos. Xi'an trasladó la capital a Chongqing, resistiendo desde el interior. Los comunistas, desde Yan'an, libraron una guerra de guerrillas, ganándose el apoyo campesino. En el año 1941 después de Cristo, la guerra se fusionó con la Segunda Guerra Mundial, y China, aliada con Estados Unidos y Gran Bretaña, recibió ayuda, aunque las tensiones entre Chiang y Mao persistían. La derrota de Japón en el año 1945 después de Cristo no trajo paz. La guerra civil china, reanudada entre el Kuomintang y los comunistas, devastó el país. Chiang, debilitado por la corrupción y la inflación, perdió apoyo, mientras Mao, con su ejército campesino, ganaba terreno. En el año 1949 después de Cristo, los comunistas capturaron Pekín, y Mao proclamó la República Popular China el 1 de octubre. Chiang huyó a Taiwán, estableciendo la República de China en Taipei, donde continuó reclamando legitimidad. La era republicana temprana mostró la lucha de China por encontrar su lugar en un mundo moderno, marcada por la división y la invasión. Mientras la República Popular se alza, un nuevo capítulo de transformación y desafíos comenzará a definirse. La Segunda Guerra Sino-Japonesa, iniciada en el año 1937 después de Cristo, sumió a China en un conflicto brutal. Tras el incidente del puente Marco Polo, Japón capturó Pekín, Shanghái y Nanjing, donde la masacre de Nanjing, entre los años 1937 y 1938 después de Cristo, dejó cientos de miles de muertos en una orgía de violencia. Chiang Kai-shek, líder del Kuomintang, trasladó la capital a Chongqing, resistiendo desde el interior, mientras los comunistas, liderados por Mao Zedong desde Yan'an, libraban una guerra de guerrillas, ganándose el apoyo de los campesinos. En el año 1941 después de Cristo, la guerra se fusionó con la Segunda Guerra Mundial, y China, aliada con Estados Unidos y Gran Bretaña, recibió suministros, aunque las tensiones entre Chiang y Mao impedían una resistencia unificada. La guerra contra Japón unificó temporalmente a los chinos, pero reveló las debilidades del Kuomintang. La corrupción, la inflación y la mala gestión alienaron a la población, mientras los comunistas, con su mensaje de reforma agraria, atraían a millones. Las tácticas de guerrilla de Mao, atacando líneas de suministro japonesas, contrastaban con las costosas batallas frontales de Chiang. En el año 1945 después de Cristo, la derrota de Japón tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki liberó a China, pero el vacío de poder reavivó el conflicto interno. La Guerra Civil China, reanudada en el año 1946 después de Cristo, enfrentó al Kuomintang y a los comunistas en una lucha por el destino de la nación. Chiang, con superioridad militar inicial y apoyo estadounidense, controlaba las ciudades, pero su régimen, plagado de corrupción, perdió el respaldo popular. Los comunistas, con un ejército de millones, usaron tácticas móviles y ganaron el apoyo rural. Batallas clave, como la de Huaihai en el año 1948 después de Cristo, donde los comunistas derrotaron a 500.000 de tropas nacionalistas, marcaron el declive del Kuomintang. En el año 1949 después de Cristo, los comunistas capturaron Pekín, Nanjing y Shanghái. El 1 de octubre, Mao Zedong proclamó la República Popular China desde la plaza de Tiananmen, declarando que el pueblo chino se había puesto de pie. Chiang Kai-shek huyó a Taiwán, estableciendo la República de China en Taipei, donde, respaldado por Estados Unidos, mantuvo su reclamo como gobierno legítimo. La guerra civil, que dejó millones de muertos, redibujó el mapa político de China, iniciando una era de transformación radical. La República Popular, bajo Mao, buscó reconstruir un país devastado. En los años 1950, la reforma agraria redistribuyó tierras, expropiando a los terratenientes y empoderando a los campesinos. Las mujeres ganaron derechos, como el matrimonio igualitario, y las campañas alfabetizaron a millones. Sin embargo, el control del Partido Comunista era absoluto, y las purgas eliminaron a disidentes. La alianza con la Unión Soviética trajo tecnología, pero las tensiones ideológicas pronto fracturaron esta relación. El gran salto adelante, lanzado en el año 1958 después de Cristo, buscó industrializar China rápidamente. Las comunas populares colectivizaron la agricultura, y los hornos improvisados produjeron acero de mala calidad. Las metas irreales y la mala planificación provocaron hambrunas devastadoras entre los años 1959 y 1961 después de Cristo, con decenas de millones de muertos.
Mao, aunque criticado, mantuvo el poder, y la fe en su liderazgo comenzó a erosionarse entre algunos líderes del partido. La Revolución Cultural, iniciada en el año 1966 después de Cristo, fue un intento de Mao por reafirmar su autoridad y purgar a los capitalistas. Los guardias rojos, jóvenes fanáticos, atacaron a intelectuales, destruyeron templos y quemaron libros, devastando el patrimonio cultural. Escuelas cerraron, y millones fueron enviados al campo para reeducarse. La violencia y el caos, que duraron hasta el año 1976 después de Cristo, dejaron cicatrices profundas, con millones perseguidos o muertos. La era de la guerra y la revolución mostró la resiliencia de China frente a la invasión y el conflicto interno, pero también los costos de la ambición ideológica. Mientras Mao redefine la nación, los cimientos de un nuevo orden se establecen, preparando el escenario para una transformación que cambiará el mundo. La fundación de la República Popular China en el año 1949 después de Cristo marcó el comienzo de una era de transformación radical bajo Mao Zedong. Desde Pekín, Mao buscó reconstruir un país devastado por un siglo de guerras y humillaciones. Las primeras reformas consolidaron el poder comunista. La reforma agraria, iniciada en el año 1950 después de Cristo, expropió tierras a los terratenientes, redistribuyéndolas a millones de campesinos. Las mujeres ganaron derechos, como el matrimonio igualitario, y las campañas de alfabetización educaron a decenas de millones, elevando la esperanza en una China igualitaria. El control del Partido Comunista era absoluto. Las purgas eliminaron a disidentes, y la propaganda exaltó a Mao como líder supremo. La alianza con la Unión Soviética trajo asesores y tecnología, impulsando la industria pesada, pero las diferencias ideológicas fracturaron esta relación en el año 1960 después de Cristo. Mao, decidido a forjar un camino propio, lanzó el gran salto adelante en el año 1958 después de Cristo, un plan ambicioso para industrializar China y colectivizar la agricultura. Las comunas populares agruparon a millones de campesinos, y los hornos improvisados produjeron acero inservible. Las metas irreales y la mala planificación desencadenaron hambrunas devastadoras entre los años 1959 y 1961 después de Cristo, con decenas de millones de muertos, una de las peores tragedias de la historia. El fracaso del Gran Salto debilitó la autoridad de Mao, pero su carisma mantuvo su dominio. En el año 1966 después de Cristo, lanzó la Revolución Cultural para purgar a los capitalistas y reafirmar su ideología. Los guardias rojos, jóvenes fanáticos, atacaron a intelectuales, destruyeron templos y quemaron libros, devastando el patrimonio cultural. Escuelas cerraron, y millones fueron enviados al campo para reeducarse. La violencia, que duró hasta el año 1976 después de Cristo, dejó millones de perseguidos o muertos, fracturando familias y sembrando miedo. Figuras como Liu Shaoqi, presidente de la República, fueron purgadas, acusadas de traición. A pesar del caos interno, China fortaleció su presencia global. En el año 1964 después de Cristo, detonó su primera bomba atómica, consolidándose como potencia nuclear. La ruptura con la Unión Soviética llevó a Mao a acercarse a Occidente. En el año 1972 después de Cristo, la visita de Richard Nixon a Pekín marcó un hito diplomático, abriendo la puerta a relaciones con Estados Unidos. En el año 1971 después de Cristo, China ocupó el asiento de Taiwán en la ONU, afirmando su legitimidad internacional. La economía, sin embargo, languideció. Las comunas y la planificación centralizada limitaron la producción, y la revolución cultural paralizó la educación y la industria. Mientras, Taiwán, bajo Chiang Kai-shek, prosperaba como economía capitalista, un contraste doloroso para el continente. La muerte de Mao en el año 1976 después de Cristo cerró una era. Su legado es ambivalente, unificó China y restauró su orgullo, pero a un costo humano inmenso. Tras su fallecimiento, la lucha por el poder enfrentó a los radicales, liderados por la Banda de los Cuatro, incluida Jianing, esposa de Mao, contra moderados como Deng Xiaoping. Deng, exiliado durante la Revolución Cultural, emergió como líder en el año 1978 después de Cristo. Su ascenso marcó un giro hacia el pragmatismo, priorizando la economía sobre la ideología. La era de Mao, con sus sueños de igualdad y sus tragedias, mostró la fuerza y las contradicciones de una nación en reinvención. Mientras Deng prepara reformas que transformarán el mundo, China se encuentra al borde de un nuevo amanecer. La muerte de Mao Zedong en el año 1976 después de Cristo abrió una nueva era para China. Deng Xiaoping, emergiendo como líder en el año 1978 después de Cristo, abandonó el dogmatismo maoísta por el pragmatismo, priorizando el crecimiento económico. Sus reformas, conocidas como Reforma y Apertura, transformaron China en una potencia global. Deng desmanteló las comunas populares, permitiendo a los campesinos cultivar tierras propias y vender excedentes. Esta medida disparó la producción agrícola, mejorando la vida de millones.
En el año 1979 después de Cristo, Deng creó zonas económicas especiales en Shenzhen, Zhuhai y Xiamen, atrayendo inversión extranjera. Shenzhen, una aldea pesquera, se convirtió en una metrópoli de rascacielos en una década. Las empresas extranjeras, como las de Estados Unidos y Japón, instalaron fábricas, aprovechando la mano de obra barata. China se convirtió en la fábrica del mundo, exportando textiles, juguetes y electrónica. En el año 1986 después de Cristo, la apertura se amplió, y ciudades como Shanghái se transformaron en centros financieros. La economía creció a un ritmo vertiginoso. Entre los años 1980 y 2000 después de Cristo, el PIB se multiplicó, sacando a cientos de millones de la pobreza. La clase media urbana, inexistente bajo Mao, compraba automóviles y viajaba al extranjero. Sin embargo, la desigualdad aumentó, las costas prosperaban, mientras el interior rural se rezagaba. La migración masiva a las ciudades creó megaciudades, pero también barriadas donde millones de trabajadores vivían en condiciones precarias. Políticamente, Deng mantuvo el control del Partido Comunista, rechazando la democracia al estilo occidental. La libertad económica no trajo libertades políticas. En el año 1989 después de Cristo, las protestas de Tiananmen, lideradas por estudiantes que exigían democracia, fueron reprimidas con violencia. Cientos, quizá miles, murieron, y la censura ocultó el episodio. A pesar de la condena internacional, Deng mantuvo las reformas, priorizando la estabilidad. La apertura continuó, y en el año 1992 después de Cristo, su gira al sur reafirmó el modelo capitalista bajo control comunista. La entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001 después de Cristo aceleró su ascenso. Las exportaciones se dispararon, y en el año 2010 después de Cristo, China superó a Japón como la segunda economía mundial. Proyectos como el tren de alta velocidad Pekín-Shanghái y la presa de las Tres Gargantas mostraron su capacidad tecnológica. Bajo Hu Jintao, desde el año 2002 hasta el año 2012 después de Cristo, China invirtió en infraestructura y educación, consolidando su influencia global. La cultura también evolucionó. El cine chino, con directores como Zhang Yimou, ganó premios internacionales, mientras la música pop y las series de televisión se popularizaban. Sin embargo, la censura limitaba la expresión, y el gran cortafuegos bloqueaba sitios como Google. Las tradiciones, como el Año Nuevo Lunar, convivían con la modernidad, reflejando una China que abrazaba el futuro sin renunciar a su pasado. Los desafíos crecieron. La contaminación, producto de la industrialización, asfixiaba ciudades como Pekín, y las desigualdades sociales generaban tensiones. La población, cercana a 1.400 millones, enfrentaba un envejecimiento acelerado debido a la política del hijo único, implementada desde el año 1979 después de Cristo y relajada en el año 2015 después de Cristo. A nivel global, China expandió su influencia con inversiones en África y América Latina, pero las disputas en el Mar del Sur de China y las sanciones de Estados Unidos por comercio y derechos humanos crearon fricciones. El auge económico de China, desde las reformas de Deng hasta el año 2000 después de Cristo, mostró su capacidad para transformarse en una superpotencia. Mientras el siglo XXI avanza, su creciente poder plantea nuevas preguntas sobre su rol en el mundo. El siglo XXI consolidó a China como una superpotencia global. En el año 2000 después de Cristo, tras las reformas de Deng Xiaoping, era la fábrica del mundo, produciendo desde textiles hasta electrónica. Ciudades como Shanghái y Shenzhen, antes aldeas, se convirtieron en metrópolis de rascacielos. La entrada en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001 después de Cristo aceleró su integración global, y en el año 2010 después de Cristo, superó a Japón como la segunda economía mundial. Para el año 2025 después de Cristo, China rivaliza con Estados Unidos, liderando en tecnología y comercio. Bajo Hu Jintao, desde el año 2002 hasta el año 2012 después de Cristo, China priorizó el desarrollo interno. El tren de alta velocidad conectó Pekín con Shanghái, y la presa de las Tres Gargantas se convirtió en un símbolo de ingeniería. La población, cercana a 1.400 millones, vio un aumento en el nivel de vida, millones salieron de la pobreza, y una clase media urbana emergió. Sin embargo, la desigualdad creció, con regiones rurales rezagadas frente a las costas prósperas. En el año 2012 después de Cristo, Xi Jinping asumió el poder, promoviendo el sueño chino de rejuvenecimiento nacional. La iniciativa de la Franja y la Ruta, lanzada en el año 2013 después de Cristo, conectó Asia, Europa y África con carreteras y puertos, aunque generó críticas por deudas en países receptores. Internamente, 11 combatió la corrupción, pero reforzó el control del Partido Comunista. La censura, con el gran cortafuegos, y el sistema de crédito social monitorearon a los ciudadanos, limitando disidencias. La tecnología definió el ascenso chino.
Huawei y Tencent lideraron en telecomunicaciones, mientras la inteligencia artificial y el 5G rivalizaban con Occidente. En el año 2021 después de Cristo, la sonda Tianwen-1 aterrizó en Marte, y la estación espacial Tiangong marcó hitos espaciales. Sin embargo, tensiones geopolíticas crecieron. Disputas en el Mar del Sur de China y sanciones de Estados Unidos por derechos humanos, como la represión de los uigures en Xinjiang, generaron conflictos. Las protestas en Hong Kong, en el año 2019 después de Cristo, fueron reprimidas, atrayendo críticas globales. La pandemia de COVID-19, surgida en Wuhan en el año 2019 después de Cristo, puso a China en el centro. Cuarentenas estrictas contuvieron el virus, pero la economía sufrió. Para el año 2021 después de Cristo, China lideró la producción de vacunas. Las políticas de cero COVID, hasta el año 2022 después de Cristo, generaron protestas en Shanghái, reflejando tensiones entre control y libertad. Hacia el año 2025 después de Cristo, la desaceleración económica, una crisis inmobiliaria y el envejecimiento poblacional plantean desafíos. China invirtió en energías renovables, liderando en paneles solares y vehículos eléctricos. Culturalmente, proyectó influencia con películas y festivales del Año Nuevo Lunar, aunque la censura limitó la creatividad. En el año 2025 después de Cristo, China es un coloso, pero su futuro depende de equilibrar poder y armonía. Su viaje, desde Zhoukoudian hasta hoy, es una saga de resiliencia y reinvención.